tienes que saber para qué hace. Y un día descubrieron los científicos que se realizaban reacciones metabólicas importantes para el cuerpo ahí, pero esto ya estamos a mediados de 1900. Hasta el año 2000, inicios del año 2000, es que se empiezan a detectar las primeras enfermedades directamente, que provienen directamente de la mitocondria, mutaciones sobre todo del material genético que tiene la mitocondria. Y a partir de 2000 se crea la rama tal cual de medicina mitocondrial, o sea que tiene 25 años. A ver, si lo comparas con la acupuntura de 1000 años, esto es súper nuevo, pero pues tiene implicaciones importantes y es de lo que te voy a platicar. Se centra en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades resultantes de la disfunción mitocondrial. En esencia, que la mitocondria no funcione bien y qué enfermedades o qué tratamientos, bueno, más bien, qué enfermedades se pueden desencadenar debido a esto y qué tratamientos existen, ¿no? En esencia de esto. Y esta disfunción mitocondrial se reconoce cada vez más como un contribuyente significativo a una amplia gama de enfermedades humanas. Y aquí te platicaré ya un poquito en la etapa final de enfermedades, algunas muy puntuales como mutaciones, las cuales sinceramente son un poco raras, depende de la idea de uno por cada 500, por cada 500, no, 5.000 o 10.000 recién nacidos, eso pues es poco, pero te vas a dar cuenta que esto va a cosas que ves día a día. Síndrome metabólico que ya incluye diabetes, colesterol alto, triglicéridos, colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión, cáncer, etc. Y hay varios estudios que cada vez te van apuntando más a que la disfunción mitocondrial es otro factor que propicia muchas enfermedades. Te iré platicando más, ¿no? No te hago mucho spoiler. Vamos al siguiente. Y a ver, como en la clase de secundaria y de todos los demás niveles, primero te presentan el típico esquema de una célula eucariota, o sea, una célula como la de nosotros. Y yo también te lo tengo que presentar aquí de nuevo, simplemente para recordarnos que esta célula, esta unidad fundamental de la vida, pues está compuesta de organelos, de la misma manera que nosotros tenemos órganos y nuestros órganos hacen funciones. La célula es como un ser humano chiquito, muy en miniatura, y pues sus organelos tienen diferentes funciones. Ahorita, pues no me voy a detener demasiado en hablarte de las funciones de todos estos, ya que pues la medicina mitocondrial se basa en cuidar la función de uno de estos organelos en específico, pues las mitocondrias, que en la imagen las podríamos ver de este lado, ¿no? Y ahora, esta célula que es la que siempre te presenta, hasta te podría decir que es una célula ficticia, es decir, hay tanta variedad de células en tu cuerpo y todas son diferentes en morfología y en cantidad de organelos que contienen, o mejor, bueno, cantidad de cada uno de estos, que esta célula es nada más un esquema general, pero te voy a hablar un poquito más de las mitocondrias en diferentes células de tu cuerpo para que nos demos una idea de por qué son tan importantes. Y con eso, ahorita que reanudemos, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, te agradezco. Por aquí. Bueno, te presento a nuestro protagonista, ¿va? La mitocondria. Es un organulo celular, es en esencia lo mismo, de tipo membranoso. Y, digo, ya si nos vamos a las clases de antes, te acordarás que había organelos que tenían otras membranas muy similares a la membrana plasmática, como la mitocondria, que de hecho la mitocondria tiene dos membranas, ahorita te las presento, y hay otros organelos más simples que no tienen membrana. Pero bueno, esta se encuentra en la mayoría de las células eucariotas y es la mayoría. Ahorita te voy a presentar la única célula de tu cuerpo que no va a tener mitocondrias, pero todas las demás. Entonces es en la gran mayoría. Y a ver, si ya, si te acuerdas de tus clases, niveles anteriores y demás, te acordarás que de la mitocondria siempre se dice lo mismo. La máquina de energía del cuerpo, productora de energía, ATP, moneda energética, a lo mejor te vienen a la mente este tipo de conceptos. Y pues sí, es su función principal, la de producir energía en forma de ATP mediante el proceso de respiración celular, que es realmente toda esa parte del metabolismo que nosotros tenemos y la metabolizamos con el proceso catabólico para intentar extraer energía de ellos, ¿no? Y dentro de las, bueno, antes de pasar eso, te la presento aquí en el imagen. Siempre vas a hallar en internet esquemas de este tipo o imágenes como las anteriores. La imagen que te presento arriba es una imagen obtenida por microscopía electrónica, específicamente de barrido, no, de transmisión se llama. Una de las microscopías más potentes que tenemos, y con potentes me refiero a la cantidad de detalle que puedes llegar a ver, porque esta mitocondria mide 200 nanómetros, extremadamente pequeño.
pensando que una célula, esto sí varía mucho, pero una célula anda en la escala de micrómetros. Una mitocondria puede estar hasta 1000 veces más pequeño que una célula, entonces es extremadamente pequeña. Pero la microscopía electrónica nos permite ver detalles como estos, una membrana exterior y unos pliegues por aquí medio extraños que representan a la membrana interna, que está plegada de esta manera, ¿no? Y estos pliegues son muy importantes, pero ahorita te explico por qué. Y en esencia, pues tiene esto, membrana externa, una membrana interna, tiene crestas, que las crestas son los pliegues, sencillamente. A la matriz, pues le llamamos a lo que hay en el interior de esta membrana interna. La matriz mitocondrial también es importante, pero ahorita te la menciono. Y otra cuestión bien interesante, tiene ADN mitocondrial, tiene su propio material genético. A lo mejor te acuerdas que, pues sí, todas tus células tienen material genético, eso ya lo sabes, y te acordarás que están en el núcleo de la célula. Entonces dirías, bueno, pero resulta que esta mitocondria, que es un organelo aparte, tiene un material genético ligeramente distinto. Su propio material genético se llama ADN mitocondrial. Este contiene, no tiene muchos genes, porque en realidad es un ADN de tipo circular más pequeño, mucho más pequeño que el ADN que está en el núcleo de tus células, pero sí contiene genes esenciales para la producción de las mismas proteínas implicadas en la respiración celular, que te la presento en la siguiente diapositiva. Y una cosita interesante es que estas se heredan exclusivamente de vía materna, es decir, el material genético que tienen todas las mitocondrias en tu cuerpo viene heredado únicamente por tu madre, y la madre de tu madre, y tu abuela, bisabuela, y sucesivamente para allá, ¿no? Entonces, bueno, cuando estaba hablando de esto con mi madre el otro día, platicándole lo que iba a hacer, le dije, oye, jefa, nada más te recuerdo, si tu mitocondria no jala bien, no le puedes echar la culpa a mi papá. Este es mi vato. Bueno, vamos a pasar así. Va. Este esquemita es para resumirte muy rápido el tipo de reacciones metabólicas que se llevan a cabo en la mitocondria. No necesito que te lo aprendas, porque esto se ve muy a detalle en el diplomado, justamente, pero te presento un poquito para entrar en contexto. Dentro de una célula está tu mitocondria, la ampliamos de esta manera. Y las dos preguntas metabólicas muy importantes que se llevan a cabo aquí, por un lado, el ciclo de Krebs, o sí, ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo de los... Tiene tres nombres, tiene tres sinónimos, pero en esencia se trata de lo mismo. Es la parte final donde convergen, donde pueden converger el catabolismo de sus principales biomoléculas, y ya te sonará, carbohidratos, proteínas, lípidos, también ácidos nucleicos y demás, pero las principales, al menos desde el punto de vista energético, siempre van a ser carbohidratos y lípidos. Ya en una condición extraña, que no hayas comido o algo así, se empezarán a digerir proteínas, pero esa es otra cuestión. Y la beta-oxidación, que va relacionada con la oxidación, pero específicamente de lípidos, de ácidos grasos. Tienen todo su ADN mitocondrial, que te comento que tiene forma circular. De hecho, si te acuerdas un poquito de bacterias, dirás, oye, no eran las bacterias que tenían ADN circular, porque nuestro ADN, el de nosotros, no es circular, en realidad es esta doble hélice que se enrolla en unas proteínas llamadas histonas y se condensa en nuestro núcleo. No se parece nada a esto. Y la razón de que este ADN sea mitocondrial perdóname, que sea circular, es justamente de lo primero que se dieron cuenta y después propusieron la teoría de que en realidad la mitocondria es una bacteria muy primitiva que en algún momento fue engullida o fagocitada por otra célula y empezaron a hacer simbiosis entre ellas. Es decir, la célula mayor, que sería esta, le dijo, yo te voy a ayudar, te voy a proteger del entorno y tú a cambio pues vas a ser como mi obrero, vas a producir energía para mí. Y es una teoría simbiótica de la cual tampoco voy a profundizar mucho, pero es la teoría más aceptada ahorita de cuál es el origen de las mitocondrias, porque es rarísimo que tengan un material genético diferente al del núcleo celular, ¿no? Entonces, principalmente el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, está siendo la última ruta metabólica y la que genera la mayor cantidad de energía. Si te acuerdas de bioquímica y demás, te acordarás que sí, fosforilación oxidativa era la parte final del metabolismo oxidativo, donde se generaba la mayor cantidad de ATPs. Y más o menos se ve aquí. Lo más importante, porque ahorita no es la intención que entendamos estos procesos a detalle, es que notes que esto se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria, la que tenía los pliegues. Están estos complejos, 1, 2, 3 y 4. Esos complejos transportan electrones para que finalmente otra proteína sea la encargada, ahora sí, de empezar a sintetizar ATP. ATP, adenosín trifosfato, esta molécula que tiene enlaces altamente energéticos
y que esos enlaces se pueden ocupar para todo, básicamente, para construir nuevas moléculas, empezando desde bloques pequeños hasta más grandes, para transmitir señales dentro de la célula, todo lo que hace, casi todo lo que hace tu célula necesita ATP, exceptuando unos pocos procesos como transportes pasivos y demás. Si quieres, continuamos. Ok, te quiero hablar un poquito más de estos pliegues de la membrana y por qué son tan importantes que la membrana esté plegada. Esos pliegues que te comenté, pues se verían más o menos así. Y ya te digo yo que en la imagen viste que había unos 5, no hay 5, hay de cientos a miles, son muchísimos pliegues, unos más pequeños que otros. Y estos pliegues están hechos pues, por una membrana plasmática, una membrana que tiene la misma naturaleza que la membrana plasmática que rodea las células hacia afuera. ¿Cuál es esa naturaleza? Pues la de ser una bicapa de fosfolípidos, sencillamente. Y además de tener fosfolípidos, algo que a lo mejor ya sabías, y si no, pues ahora te lo comento, existen otro tipo de lípidos que también son importantes que estén en la membrana para asegurar temas como la fluidez o la elasticidad. Porque, por cierto, si no lo sabías, las membranas de todas tus células no están estáticas, están fluyendo, moviéndose todo el tiempo, como imagínatelo, como personitas en el metro intentando entrar al vagón, están todas bien juntitas, porque son las 9 de la mañana y estás en la hora pico, pero están moviéndose entre todas y se pasan y se intercambian y demás. Así se verían más o menos los fosfolípidos en una membrana. Entonces tiene que haber fluidez y movilidad, pues para poder crear los respectivos bordes. Este tipo de lípido, que cardelipin, este sí es exclusivo de las membranas mitocondriales, no lo hayas en la membrana plasmática además. Pero otra cosa, de este no te voy a hablar mucho ahorita, te voy a hablar uno del que tal vez te suene mejor, colesterol, a lo mejor ya te suena. Y te suena por razones variadas, porque se habla mucho colesterol bueno, colesterol malo, riesgos de daños cardiovasculares, por ejemplo. No es de lo que más se habla del colesterol, pero el colesterol tiene un papel muy importante en las membranas plasmáticas. Tiene que estar ahí, literalmente en medio de, es decir, tú tienes una membrana más o menos de este tipo. Cada una de estas cabezas que estoy dibujando son las cabecitas de los fosfolípidos. Y las rayitas que estoy dibujando ahorita representan cadenas de carbono largas. Es la parte lipídica, digamos. Y el colesterol está aquí en medio. Está en la parte lipídica de las membranas. ¿Y qué función tiene? ¿Para qué está ahí? Pues sencillamente el colesterol regula la flexibilidad y la fluidez de la membrana. ¿Cómo la regula? Tiene que estar ahí forzosamente, pero como todo en la vida, tiene que haber un equilibrio. Muy poco es malo, mucho también es malo. Entonces, cuando el colesterol se encuentra en concentraciones elevadas, empieza a provocar el efecto contrario, disminuye la flexibilidad y la fluidez de la membrana. También en concentraciones muy bajas, también ocasiona problemas, pero tiene que haber eso, un intermedio. ¿Y qué pasa si disminuye la flexibilidad y la fluidez? Bueno, pues no voy a poder realizar que estos bordes se estructuren de manera correcta. Y eso, en esencia, lo que va a provocar es que todas estas proteínas, que son los complejos que te comenté, que se necesitaban para producir ATP, no puedan realizar la función correctamente, no están bien estabilizados. En realidad es más complejo que esto, pero no me meto ahorita demasiado a detalle. O otra manera que se me ocurrió explicártelo fue muy sencilla. Si la mitocondria está de esta manera, y luego te digo que tiene una serie de pliegues aquí, más o menos, en la membrana de atrás, y cada uno de esos pliegues pues, va a estar lleno de complejos, ¿no? Ahora te preguntaría algo, y voy a poner un poquito de lógica matemática, tu lógico matemático por ahí. ¿En qué mitocondria cabrían más proteínas de este estilo? ¿En esta con pliegues o en esta que nada más tuviera una membrana que no tuviera los pliegues? Estoy hablando de superficie, estoy hablando de lo que mediría esta membrana. Y te preguntaría, ¿en cuál crees que quepan más complejos para producir ATP? Si yo estirara esto, a lo mejor esto mide 1 metro, por poner un ejemplo gordo. Pero esto, que esta suma, que está lleno de pliegues, cuando yo lo estiro, va a medir 10 metros. Entonces, esa sería una explicación sencilla de por qué los pliegues son importantes. Bueno, no funciona tan así, pero si en cada pliegue te encuentras muchos de estos complejos que te producen ATP, entre más pliegues y más espacio tengas para poner esos complejos, más ATP puedes conseguir. Por mencionarte, esto es solo un ejemplo muy leve, pero si quieres pasemos a la siguiente diapositiva. Finalmente, te quería hablar de eso. Yo me sorprendí cuando investigué estos datos, sinceramente. Yo ya tenía más o menos una idea de cuántas mitocondrias debería haber en una célula, pero no pensé que llegáramos a números tan altos como 600, hasta 600.000 en el caso de óvulos,
O, bueno, mira, aquí te los presento. Ahora, algo que sí ya me esperaba y probablemente tú también, es que si ya sabes que las mitocondrias producen energía, pues tiene que haber células que necesiten más energía que otras, dependiendo de la función que tenga la célula, ¿no? Y a lo mejor te viene a la mente, por ejemplo, una fibra muscular, fue la primera que me di a la tarea de investigar. De hecho, a ver, yo contraigo y retraigo mis músculos constantemente a lo largo del día. Claro que necesito energía para ello. Y pues sí, alrededor de 100 hasta 1000 mitocondrias por una fibra muscular. Ya sé que este rango no es muy específico, pero pues hay que tomar en cuenta que tipos de músculos hay muchos y sus requerimientos energéticos son diferentes. Entonces, por poner un rango. Pero luego me sorprendí más con una neurona. Y bueno, dije, bueno, tiene sentido. O sea, todo el tiempo estamos pensando, si la red neuronal está ocurriendo absolutamente todo el tiempo, hasta cuando duermes. Entonces, sus requerimientos energéticos son mucho más altos, de 100.000 hasta 1.000.000 de mitocondrias por una célula. Pues imagínate tan pequeña tiene que ser, porque cada uno lleva adentro. Es muy pequeño el organelo. Los óvulos tienen mucho, y tienen mucho porque, como te comenté, el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre y pues del óvulo que en el momento será fecundado y después nacerás tú, ¿no? Y los espermatozoides tienen poquitas. Sin embargo, si sí tienen, a lo mejor te preguntas, bueno, si los espermatozoides sí tienen, ¿por qué no llegaron esas mitocondrias al óvulo? ¿Por qué te digo que el ADN mitocondrial viene solo de la madre? Es porque la estructura del espermatozoide pues tiene su región de material genético muy cerca de lo que sería como la cabecita, la punta, que es la parte que atraviesa la membrana del óvulo y deposita su material genético. Pero las mitocondrias no pasan. Entonces, estas poquitas sencillamente nada más se ocupan pues para la función locomotora del flagelo de los espermatozoides y que vayan atravesando útero y demás, ¿no? Ah, y finalmente, la única célula que no tiene mitocondrias en el cuerpo y que prácticamente no tiene nada, el eritrocito maduro, las células, los glóbulos rojos de la sangre. Y pues sí, o sea, su núcleo desaparece también, tampoco tiene mitocondrias y es que no las ocupan. Realmente el eritrocito maduro, su única función ya va a ser meramente el transporte de oxígeno, por ejemplo. Hemoglobina, grupo hemo y bueno, demás cuestiones, ¿no? Entonces no necesitan este sentido. Pero de aquí en fuera, cualquier, de hecho, me di a la tarea de buscar un promedio general, así una célula en general, más o menos cuántas mitocondrias tiene, pues de 1000 a 2500, son demasiadas. Ya con eso nos podemos hacer una idea de que tal vez es importante cuidar este órgano. Vamos al siguiente. Ah, es la del videito, a ver si sale el videito. Si no sale, ah, mira, ahí está. No, espérame. No. Mira, si no, mira, si lo encuentras. Y si no, te comento. La diapositiva anterior tenía como título Fisión y fusión de las mitocondrias. Y el videito que te traje está divertido, si ahorita se lo encontramos, y si no, no. Pero el videito en esencia es lo siguiente. Muestra, en realidad es una simulación, más bien con computadora, de lo que realmente sucede a un nivel celular. Ah, está por ahí. A ver si la abrimos, que es la fusión de dos mitocondrias y después la fisión de una sola para que se separen en dos. Y esto se realiza constantemente. Y me gusta el video porque si tú lo ves van a parecer bacterias, pero no son bacterias, son mitocondrias. Y ahora te voy a comentar por qué hacen esta clase de procesos. A ver, perfecto. Mira, deja que avance un poquito. Cada una de estas representa una mitocondria. Y ya se parecen esférica con, pero no, son mitocondrias. Y fíjate cómo están constantemente uniéndose unas con otras, como formando una mitocondria más grande, y también se están dividiendo constantemente. Esto es algo, o sea, las mitocondrias no son organelos fijos, realmente están dinámicos todo el tiempo, están realizando este tipo de movimientos. Y te preguntarías, bueno, ¿y por qué? Pues sencillamente las mitocondrias son capaces, y esto viene mucho de su origen material, pero son capaces de comunicarse entre ellas, no como nosotros, no se hablan, cómo estás y demás, pero son capaces de, a través de señalizaciones, sobre todo especies reactivas de oxígeno, ahorita te voy a hablar de eso, decirle una a la otra, me siento mal. Y la otra decirle, te voy a pasar recursos que tengo yo, nutrientes, antioxidantes que tengo yo, para que tú te puedas sentir más saludable y se fusionan, para poder compartir los recursos que tiene una mitocondria sana con una mitocondria ligeramente disfuncional. Y a veces una mitocondria está muy disfuncional, demasiado, al grado de que ya no te voy a reparar. La maquinaria celular te va a terminar de destruir. Entonces, a veces se fusionan, mejor dicho, se dividen y un fragmento de una mitocondria que esté bajo condiciones, esto ya es de extremo estrés, pero ya te lo comentaré,
se dividen y llegan unos señalizadores en unas enzimas que van a terminar haciendo que esa mitocondria se degrade. Pues el cuerpo, como todo, tiene mecanismos de, digamos, control de calidad. Si quieren, pasemos a la siguiente. Bueno, esa nada más es ilustrativa. Te quería comentar eso. Algo que ya se sabe durante décadas es que la mitocondria ha sido conocida como la fábrica de energía celular. Es encargada de producir ATP. Pero, y si te dijera que su rol en la salud humana va mucho más allá del metabolismo energético, y aquí le voy a dar un pequeño giro a la presentación que te estoy dando. Voy a dejar de hablar tanto de ATP porque eso es algo que, a ver, ojo, sí se estudia en el diplomado y se estudia muy a fondo, pero es de lo más conocido. Más bien dije, te voy a hablar de un par de funciones de la mitocondria que no tienen que ver con la generación de ATP y aún así son muy importantes en la salud y en la enfermedad. Entonces, continuamos, ¿va? Entonces, bueno. Primero te voy a hablar que la mitocondria, aparte de producir ATP, tiene mucho que ver en la señalización celular, es decir, manda señales que van a terminar desencadenando respuestas a nivel celular, ¿no? Primero a una célula y luego esa célula seguramente va a transmitir la misma señal a otras. Entonces, te voy a hablar de dos mecanismos, no tan a detalle, pero sí para que te vayas dando una idea. Dos mecanismos. Uno tiene que ver con calcio. Sí, este mineral, ion que encuentras que muchos adultos mayores ya lo toman de suplemento, siempre le dicen, oye, para los osteoporosis, cuídate, tome calcio. Frutas, verduras, leches, lácteos, no sé. Hay muchos lugares donde encontrar el calcio realmente. Y la otra es ROS, que ROS es la abreviatura de especies reactivas de oxígeno. Están las siglas en inglés, ¿no? Pero significa especies reactivas de oxígeno. O a lo mejor te suena porque todavía es muy popular el término radicales libres. En esencia es lo mismo. Entonces, le puedes llamar como quieras. Y bueno, primero respecto al calcio, la mitocondria te voy a contar que tiene un papel en la liberación y en la captación de calcio según las necesidades celulares. Y te pondré ejemplos del tipo contracción muscular, secreción de neurotransmisores o secreción de hormonas, ¿vale? Células endócrinas. Y ven que en cambio, respecto a las ROS, te voy a hablar de que estas ROS o estas perspectivas de oxígeno siempre se ven como algo malo. A ver, todo el exceso es malo, por supuesto que son malas, pero no son del todo malas. También en cantidades moderadas, bueno, influyen en señales positivas para las células, que tienen que ver sobre todo con la activación de la transcripción genética. Pero pues no me adelanto, vamos por partes. Diría ya que el destripado. Vamos. Calcio. Este calcio, de manera intracelular, es un mensajero universal, es decir, sus concentraciones en diferentes partes de la célula provocan que la célula pase cositas, ¿no? Por eso mensajero. Cambios breves en su concentración permiten que las células ejecuten funciones esenciales como las que te comenté hace rato. Pero este calcio debe estar finamente regulado, porque niveles excesivos son tóxicos y pueden inducir muerte celular. Aquí entra la mitocondria. Bueno, aquí sí, o sea, ya sí se puede, en realidad la muerte celular se puede inducir de muchas maneras. Y bueno, sí, también por una concentración elevada de calcio es otro mecanismo. Pero vamos a ver un poquito más. Si quieres, pasa. Gracias. A ver, tenía tres opciones. Tenía neurotransmisores, tenía músculos y tenía células endógenas, ¿no? Pero la verdad, a gusto personal, me gusta mucho el tema de sinapsis neuronal, me gusta mucho el tema neurológico. Entonces dije, me voy a ir con este ejemplo, porque tampoco me da tiempo de platicarte todos los mecanismos. Pero sí te comento algo, todos los mecanismos funcionan de manera más o menos similar. Entonces te platico. ¿Qué estás viendo aquí? Este esquema, pues es un esquema de cómo se ve una sinapsis entre dos neuronas. Esta sería una neurona y esta de abajo sería otra neurona. Y esto que ves aquí es lo que llamamos la hendidura sináptica. Este espacio que a veces algunas personas, o está la creencia un poquito errónea de que las neuronas se conectan como si se tocaran. Es que en sí no se tocan. De hecho, hay este espacio, aquí hay matriz extracelular, es decir, no se están tocando. Pero este espacio es muy importante porque aquí se da la liberación de neurotransmisores desde una neurona efectora, bueno, es una neurona que trae ya un potencial de acción hacia otra neurona. Entonces, el término de potencial de acción, o para que suene más sencillo, vamos a llamarle impulso nervioso ahorita. Ojo, esto pues sí se estudia y después puedes entender exactamente qué es un potencial de acción, pero te metes a términos de potencial de membrana, despolarización y un flujo de iones. Entonces, ahorita no vamos a meternos hasta ahí, vamos a dejar que esto es lo que llamamos impulso nervioso. Entonces, el impulso nervioso llega al final hasta las, no, dentitas es este lado,
las terminales sinápticas de una neurona, que sería como los extremos, como los bracitos, se hace cuenta. Y cuando este impulso nervioso llega, se abren unos canales de calcio que permiten la entrada de calcio al interior de la célula. Para que esto fluya así, tiene que haber una diferencia en las concentraciones de calcio. Por fuera, en el medio extracelular, hay una concentración de calcio más elevada que la concentración que hay en el interior de la célula. Y eso produce que cuando se abre un canal, luego todo el calcio quiere entrar. De hecho, el canal es un tipo de canal dependiente de voltaje. Y está bien interesante porque tú sabes que hay canales o transportadores que pasan de todo a través de las membranas. Pero algo que está interesante saber es que hay canales que se activan, pues, por ejemplo, con ATP. De hecho, se necesita energía para que suceda. Hay otros que se activan por voltaje, como es este caso. Literalmente, es como si volviera a clases de física. Literalmente estoy hablando de una diferencia de cargas, de voltaje. Hay otros que se activan simplemente por mecanoreceptores, demás. Hay de todo aquí. Pero bueno, esto es por voltaje, permite la entrada de calcio. Y a través de un mecanismo que es un poco más complejo de explicar, el calcio, la señal que manda es, esto que ves aquí, son vesículas que contienen a los neurotransmisores. Y cuando el calcio entra, es la señal de decir a los neurotransmisores, sale. Estas vesículas se empiezan a dirigir al borde, que también es membrana plasmática, se fusionan con la membrana, porque como están hechas de lo mismo, ambas tienen la membrana más o menos igual, pues se pueden fusionar y liberar los neurotransmisores a la hendidura sináptica que te comenté, donde la siguiente neurona que va a terminar de seguir transmitiendo el impulso, pues tiene una serie de receptores específicos pues, para el neurotransmisor, que aquí puede ser cualquier dopamina, noradrenalina, acetilcolina, GABA, el que te imagines. Pero todos funcionan más o menos así. Bueno, esta medio modo de acción, apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Ahora, tú me vas a decir, bueno, Mauricio, esto está bonito, pero estamos hablando de la mitocondria. ¿Dónde está la mitocondria aquí? Si me permites pasar a la siguiente imagen. Este esquema, pues era un poco general del proceso de cómo se genera un neurotransmisor, pero ahora tenemos un esquema que habla de cómo se maneja intracelularmente el calcio, ¿vale? En una célula, digamos, por ejemplo. Oh. Y el esquema plantea lo siguiente. Casi siempre la entrada de calcio a las células va a verse desencadenada por una diferencia de un potencial. Esto representa, en realidad esta es la manera, cuando estudiamos impulsos nerviosos, esta es la manera en la que se ve una diferencia de potencial. El potencial, digamos, se mantiene estable y en algún momento se eleva de manera abrupta y después baja. Y esa diferencia provoca la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, como este que ves aquí. Y bueno, aparte no solamente puede ser así, aparte puede ser por otra señal de algún tipo, sobre todo señales moleculares que toquen algún receptor y este receptor empiece a desencadenar los siguientes procesos. El calcio entra a la célula. Ahorita estoy hablando de neuronas, pero por ejemplo, a nivel muscular, para que el músculo se pueda contraer, se necesita la entrada de calcio. Y de hecho, para que se pueda relajar, se necesita la disminución de ese calcio. Estoy hablando a nivel de citosol. ¿Y qué mecanismos hay para que este calcio disminuya o aumente? Pues para que aumente, sencillamente puede entrar por este tipo de canales. Pero aquí entra otro organelo que también es interesante estudiar, que es el retículo endoplasmático, específicamente el liso. Las células musculares se llaman retículos endoplasmáticos. No sé quién fue el que quiso cambiar el nombre, pero es el mismo organelo. Este también juega un papel muy importante en el manejo de calcio. Puede meter calcio y puede sacar calcio según las necesidades de la célula, pero la mitocondria también. La mitocondria de igual manera puede hacer cuenta. Imagínate que tu músculo lo tensas y luego te quieres relajar. Para poder relajar, sí o sí, necesitas que esta concentración de calcio baje. Entonces necesitas que estos dos que te pueden ayudar recapten el calcio hacia adentro para quitarlo de lo que llamamos el citosol o el citoplasma. La mitocondria lo hace. Y después, bueno, o sea, obviamente no pueden captar calcio infinitamente, en algún momento lo tendrán que soltar. Hay transportadores que vuelven a soltar el calcio aquí, pero ya lo hacen de una manera muy controlada para no desencadenar otra vez una respuesta. Y finalmente el calcio puede salir de la célula a través de proteínas como estas que necesitan ATP, de hecho por eso es tan importante el ATP, necesitan ATP para poderlo sacar, o algunos intercambiadores como este, tipo como la bomba sodio y potasio, que es la más popular, pero no por ser más popular es la única. Aquí hay una bomba de sodio con calcio. ¿Qué hace lo mismo? Saca calcio en eso. Pero bueno, entonces, yo sé que esto ahorita ha sido mucha info, pero creo que la siguiente diapositiva es en la que tengo las conclusiones. Efectivamente. Vamos a concluir un poquito de esto. La correcta actividad mitocondrial
regula la concentración de calcio citoplasmático. Sé que no, este mecanismo de promedio se debe explicar más a detalle y más lento. Pero bueno, ya vimos que la mitocondria puede regular la concentración de calcio, porque puede captarlo, si hay que quitarlo, y lo puede soltar poquito a poco. Entonces, a nivel de cerebro o de sistema nervioso central, no solo central, también periférico, sistema nervioso, evita la acumulación de calcio, evitando excitotoxicidad. Ese término es un poco complicada la palabra, pero sencillamente, si tú no detienes una sinapsis entre neuronas, si tú no detienes una transmisión de mensaje cuando es necesario detenerlo, es como tener forzando a la maquinaria neuronal a trabajar más de lo que debería. Y ese force a la maquinaria neuronal es lo que llamamos excitotoxicidad. Toxicidad por excitación, sobreexcitación. ¿Y de qué depende que no exista esa sobreexcitación? Pues, por ejemplo, de que la mitocondria pueda ser capaz de estar captando el calcio cuando es requerido. Además de los retículos plasmáticos, eso también ayuda. Finalmente es un conjunto de ambas. En el músculo, después de la contracción, la mitocondria absorbe el calcio y ayuda a la relajación. A veces es más sencillo de aterrizar. Y no te traje un esquema del sistema endocrino porque no me quise extender de más, pero el sistema endocrino funciona de manera más o menos similar. Una célula, por ejemplo, una beta pancreática que segrega insulina, o glándulas suprarrenales que segreguen cortisol, van a recibir un estímulo de tipo nervioso, es decir, volvemos aquí otra vez, un estímulo de este tipo, y cuando reciban ese estímulo van a permitir la entrada de calcio a su interior y ese calcio va a movilizar vesículas que contienen, en este caso, pues hormonas, ¿no? Van a movilizar vesículas que contienen hormonas, pues para segregarlas en el sanguíneo o a donde haga falta que llegue. Entonces el sistema es muy similar. Pero bueno, esto lo dejamos de manera como conclusión. Algo que no se sabe mucho de la mitocondria, pero es así, es que juega un papel importante en un mensaje, en regular la acción de un mensajero como es el calcio. Vamos a otro. Vale, ya vamos a más de la mitad. Entonces, vamos a hablar de especies reactivas de oxígeno. Este tema tal vez sea más interesante que el calcio, porque es el tema, este sí es popular, la verdad. Esas especies reactivas de oxígeno, por sus siglas en inglés ROS, son moléculas altamente reactivas derivadas del oxígeno. A ver, pues el mismo nombre te da una idea. Especies reactivas. Estas, por ejemplo, estas cuatro que te voy a presentar, son moléculas que por naturaleza van a querer reaccionar con casi todo lo que se encuentren. Pero ahorita te platico más detalle de eso. Estas moléculas se generan de manera natural en el cuerpo. Nuestro mismo cuerpo las está generando todo el tiempo. Principalmente son subproductos del metabolismo celular, especialmente en la cadena de transporte de electrones de la mitocondria, los complejos del 1 al 3 principalmente. Esto no puede, o sea, hace falta 2 clases en para entenderlo todo, pero esa cadena se llama de transporte de electrones porque, como su nombre lo dice, se transportan electrones a través de los complejos, pero a veces estos electrones se pierden. Vamos a dejarlo así, no siguen el caminito que deberían de seguir. ¿Y qué pasa cuando uno de esos se pierde? Se termina juntando con una molécula de oxígeno, que estas van a estar ahí todo el tiempo, porque bueno, a ver, pues respiramos, ¿no? Entonces todo el tiempo vamos a hallar moléculas de oxígeno. Además, por si no lo sabías, el oxígeno es una molécula muy pequeña, sencillamente nada más es O, doble enlace O, y un par de los electrones libres que andan por aquí. Es una molécula muy pequeña, capaz de atravesar tus membranas plasmáticas sin ayuda de nada. Es tan pequeña que es, pues no sé, como si volvemos al ejemplo de las personas en el metro, alguien muy enanito y chiquito que se pueda pasar entre las personas. Sencillamente así se ve. Entonces, ese oxígeno va a estar siempre por ahí en el medio, también en la matriz, en la matriz mitocondrial. Y cuando los electrones de la cadena se pierden, empiezan a juntarse con estas especies de oxígeno y te crean estos que vemos aquí. Por ejemplo, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, que a lo mejor te suena, y el radical hidroxilo. Peróxido de hidrógeno es tal vez de los que más te suene porque por alguna de ustedes lo ha ocupado. No creo que es todo el mundo. ¿Te suena su nombre común? ¿De verdad? ¿Cuál es el nombre común? Peróxido. Recuerda, la mayoría de la gente, vamos a decir, las personas sin mucho conocimiento previo, agua oxigenada. Y más si la compras en la farmacia. Bueno, literalmente te estoy hablando de eso. Esa agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, se genera normalmente en el metabolismo celular. Y vamos a avanzar un poquito para que te platique más. Ahora, te platico un poco el mecanismo de cómo es que te afectan estas especies reactivas de oxígeno. Pueden dañar estructuras celulares importantes, sobre todo lípidos, proteínas e incluso ácidos nucleicos.
Mira, primero vamos a analizar las imágenes. Esta imagen que se ve aquí es con el ejemplo del daño a la membrana plasmática, que está principalmente formada pues, por lípidos, especialmente fosfolípidos, ¿no? Pasa lo siguiente, un átomo normal de oxígeno, el que pues, de toda la vida, puede perder un electrón por aquí y formar ahora sí le llamamos radical libre, pero un radical libre no es más que una especie química que tiene un electrón que está solito, está desapareado. Y te lo pongo así de sencillo, de sencillo. A los electrones les gusta estar juntitos, les gusta ir así, en parejitas. Si en algún momento un electrón no tiene pareja, como el caso de todas las especies reactivas de oxígeno, esta que ves aquí, va a buscar una pareja, va a buscar otro electrón en casi cualquier estructura celular que se encuentre y lo va a quitar a la fuerza. Y entonces, si es hacia la membrana celular, va a quitarle un electrón a un pedacito de fosfolípido de la membrana y va a empezar una reacción en cadena. Radicales libres hacen reacciones en cadena. Yo le quito un electrón a este, ahora ese no tiene electrón, se lo quita a otro, y ese se lo quita a otro, y a otro, y a otro, y a otro, hasta que tu daño se vea reflejado a nivel de toda la membrana. Esto ya en casos muy extremos donde la acción de los radicales libres no se elimine. Y bueno, finalmente tenemos por aquí a los salvadores, que son los antioxidantes, que para resumírtelo mucho, los antioxidantes, ahorita hablo de ellos, pero son moléculas que son capaces de donar un electrón a cualquiera de las especies reactivas de oxígeno, como para decirle, ya niño, estate quieto, dentro del electrón, y aún así estas moléculas no se ven muy afectadas. En esencia, eso es lo que le da su poder antioxidante. Ah, Ahora, a nivel de lípidos, pues sobre todo te van a afectar a la membrana, claramente. Y de hecho, todas las membranas mitocondriales que te comenté también, y obviamente la membrana plasmática. A nivel de proteínas, pues atacan los pliegues de las proteínas, por ejemplo. O sea, una proteína, bueno, tiene varias estructuras, pero la mayoría de las proteínas para ser funcional están en estructura terciaria o cuaternaria. Significa que hay muchos pliegues entre ellas. Siempre por una cadena de aminoácidos, hay muchos pliegues del tipo, por ejemplo, puentes de sulfuro o interacciones de puentes de hidrógeno por aquí. Estos pliegues son necesarios para que la proteína tenga una estructura. Sencillamente, los radicales libres son muy propensos a atacar los enlaces de sulfuro de las proteínas. Rompen este enlace, la proteína se despliega, una proteína más que no sirve. Entonces, a nivel proteico, pues también te afectan demasiado. Y a nivel de ADN, sobre todo a los enlaces, bueno, esto ya es recordarse, pero los nucleótidos tienen un tipo de enlace con el grupo fosfato, y ese enlace también rompe. Conclusión, te puede llevar a la mutación de genes o a tener una inestabilidad genómica también. Ahora, vamos a avanzar un poquito, porque no me acuerdo qué más traía de eso. Bueno, aparte, esto, a ver, esto sí, de lo que no se puede, pues no sabes. Las fibras no todo el tiempo se van a generar en tu cuerpo, pero sí que hay cosas que propician que se generen en exceso. Sobre todo, bueno, a ver, factores ambientales, con la dieta, personas fumadoras y demás, de hecho, hasta las personas que hacen mucho ejercicio también generan esto. Pero bueno, radiación ultravioleta, por ejemplo, también contaminantes químicos, algunos observadores no muy probados todavía que se agregan a los alimentos como aditivos. Hay muchas sustancias realmente que van a propiciar que se generen en exceso estos radicales, estas especies reactivas de oxígeno. Y por eso se hacen la manera de tratar de combatirlos muchas veces es la adición de antioxidantes, ¿no? Sencillamente. A lo mejor ya conocen algunos diplomados donde han trabajado con eso, como terapia, por ejemplo, y bueno, los diplomados de nutrición y demás, ¿no? Pero eso te lo platico al final, pero aquí los tratamientos que se ven, sobre todo a nivel de este diplomado, sí son antioxidantes, sin embargo, es buscar una manera de que esos antioxidantes lleguen al lugar donde se les requiere, que en este caso estamos hablando de la mitocondria, principalmente ahí, porque ahí se generan estas especies reactivas de oxígeno al inicio. Ahora, no solamente son malas, sí son beneficiosas en concentraciones bajitas. Y de hecho, pasa si quieres una diapositiva. Como por ejemplo, como algunos ejemplos. Yo creo que el más sencillo de aterrizar de este cuadro puede ser el de la defensa en el sistema inmunitario o el de la defensa. Hay células del sistema inmune que generan especies reactivas de oxígeno con el objetivo de erradicar bacterias o virus. Estallido respiratorio de neutrófilos. Por ejemplo, pero el ejemplo yo creo más interesante sería, por ejemplo, una célula que fagocite a otras, una macrófago, por ejemplo, una natroquina, alguna célula del sistema inmune. Fagocitar es literalmente como comerse a otra célula. Puede ser una célula que esté infectada por virus o puede ser una bacteria. Y
Ahora, ¿cómo ya me la comí? Pero ¿cómo la destruyo? Pues hay mecanismos, obviamente hay enzimas de tipo proteínico, pero otro de los mecanismos es ocupar especies reactivas de oxígeno. Es decir, si ya las tengo, ya se están generando, si yo fuera una célula, ya se están generando dentro de mí, pues las voy a ocupar para algo. Entonces, si es una célula de sistema inmune, voy a agarrar una bacteria, me la voy a comer y le voy a administrar, que esto se hace en la vesícula, obviamente, para que yo no sufra daños, pero le voy a administrar todas estas especies reactivas de oxígeno para que empiecen a degradar los componentes de una bacteria o de una célula infectada por virus, por ejemplo. Entonces, a ver, no es que sean malas, solo no tienen que estar en exceso. Respecto a activación de genes, pueden activar factores de transición como el factor nuclear kappa, factor nuclear kappa B, o este IF que tiene que ver con el tema de la hipoxia. A ver, regula la inflamación y la respuesta al estrés. Eso también es importante. A ver, cuando, sobre todo si hablando del sistema inmune, el sistema inmune detecta que te acabas de astillar, que te acabas de romper o algo. ¿Y qué es lo primero que, bueno, sí, puede que primero sangres, pero después de sangrar y que las plaquetas hagan lo suyo, lo siguiente que pasa es que se genera una inflamación. Entonces, es muy importante la presencia de esta ROS para que una célula del sistema inmune pueda activar lo que es la transcripción, que básicamente es poner a trabajar el material genético, por decirlo de manera muy burda, a través de este tipo de moléculas que se van directo al material genético y empiecen a producir moléculas inflamatorias. Lo más común a lo mejor serían citoquinas, también hay interleucinas, moléculas del sistema inmune que producen la inflamación. Y esa inflamación se necesita porque básicamente la inflamación en una herida, por ejemplo, es la manera que tiene el sistema inmune de acordonar el área. Así como llegan policías a acordonar el área, pues aquí con la inflamación se hace eso. Es como de aquí no sale nadie hasta que no arreglemos qué está pasando. Y se medía a través de mecanismos que tienen que ver con ROS. Entonces también ayuda. Bueno, donde a todo más con esto que es esencial. También tiene sus ventajas a concentraciones bajas. Si quieres, pasemos. Propio. Y bueno, mm, aquí te vuelvo a hablar otra vez de cositas malas, pero vamos a revisar algunas enfermedades más puntuales. Resulta que las especies reactivas de oxígeno y unas que no te presenté, que son las especies reactivas de nitrógeno, tienen influencia en la fisiopatología de algunas enfermedades. O, bueno, los de nitrógeno es como, por ejemplo, estos derivados del óxido nítrico. Estas se generan más por el metabolismo de proteínas, pero no te hablé mucho de ellas, porque, bueno, las principales, la verdad es que sí son las nitrógeno. Estas, ya te mencioné, que atacan componentes celulares como ADN, carbohidratos, lípidos, proteínas. La verdad es que no discriminan mucho. Digamos que en ese sentido pisan parejo. Y provocan rupturas de puente de azúcar, tiene que ver con el plegamiento de proteínas. Rupturas de enlace peptídico, literalmente es romper la cadena de polipéptidos de una proteína. Productos de glicación, este tema también está bien interpretado para más tiempo, pero resulta que hay carbohidratos que se pueden adherir a proteínas de una manera, de un mecanismo no enzimático. Eso se llama productos de glicación y hacen que una proteína no pueda funcionar correctamente. Lipoproteínas de baja densidad, esto tiene que ver con colesterol bueno y colesterol malo, a lo mejor te suena HDL y LDL, pero no me voy a meter tanto con eso. Y base libre se refiere a los nucleótidos del ADN. En esencia, ataca muchos componentes celulares. Te puede llevar a alteraciones metabólicas, la inhibición de la replicación celular o inhibición de la expresión genética. ¿Y eso qué tiene que ver con algunas enfermedades? Por ejemplo, hablando de cardiopatías, hipertensión arterial, arritmias, ¿qué más tengo por aquí? Endocrinopatías, diabetes mellitus, enfermedades neurodegenerativas, las que ves aquí. Quiero, no tanto hablarte de, bueno, neoplasias, cualquier crecimiento normal de células que puede ser maligno o no. Ya maligno te lleva a cáncer. Pero lo que quiero darte a entender con todas estas es que en cada una de estas enfermedades y en muchas más está presente sobre todo, por un lado, la inflamación causada por el exceso de especies reactivas de oxígeno y también el daño a componentes celulares. Y eso es lo que se estudia. Finalmente se estudia personas, o bueno, esto primero en ratoncitos, ¿no? Y demás. Pero también, si se puede, en personas que tengan ya estos ciertos padecimientos y estudiar que a nivel celular muchas estructuras están dañadas por la acción de estos radicales libres y se te puede incluso estudiar que dentro de la mitocondria se están generando en exceso esos radicales libres y llega a enfermedades como este estilo. Si quieres, pasamos.
Ok, de este esquema, a ver, no te voy a romper tanto la cabeza hoy porque si no va a ser mucha información, pero te quiero dar a entender con este esquema que en un caso extremo donde no se controle el tema de las reactivas de oxígeno, finalmente vas a terminar llegando a una apoptosis, que a lo mejor ya te suena esta famosa muerte celular programada en el que una célula dice, por el bien de todas las demás, yo me sacrifico, yo me voy a morir y lo voy a hacer de una manera ordenada. Esa es la diferencia entre apoptosis y necrosis. Necrosis sucede de manera totalmente desordenada y hay daño tisular y hay otra inflamación. Por ejemplo, aquí no, cuando una célula sigue la ruta de apoptosis, sus componentes celulares se degradan poco a poco, se diluyen en unas vesículas y básicamente es como no altera tejidos o no altera células del otro lado. Pero en esencia el esquema lo podemos resumir así. Hay dos tipos de vías para llegar a la apoptosis. Una vía extrínseca, o sea, vías que vienen de cosas por fuera de la célula, y una vía intrínseca, que serían errores dentro de la célula. Y se resumiría así. Especies reactivas de oxígeno te provocan estrés oxidante, que va a dañar componentes mitocondriales esenciales. Por ejemplo, el citocromo C, de este no te he hablado, pero es una parte muy importante de las membranas de las mitocondrias y de los complejos que encontrábamos por aquí. Si este citocromo C saliera de las mitocondrias debido al daño de las especies reactivas de oxígeno, activa una vía, que es la vía conocida de una vía de las caspasas. No te voy a hablar mucho de ella, pero esta vía de las caspasas termina en unas proteínas llamadas nucleasas que degradan el material genético de tu célula. Y cuando las nucleasas se activan, ya no hay mucho más que hacer. Esa célula ya está fuera. Entonces, además se menciona esta pérdida del potencial que tiene que ver con el potencial eléctrico que te impulsos nerviosos y demás que te hablaba, pero ahorita no me voy mucho con eso. Te quiero pintar, digamos, el escenario más apocalíptico que podría pasar cuando estas especies suben en exceso. Y finalmente la vía extrínseca que está por aquí, son productos del daño oxidativo que llegan a receptores, se llaman receptores de muerte porque cuando esos receptores se activan van a terminar en la misma vía que está por ahí. Y podrían ser, por ejemplo, moléculas que segregan las mismas células del sistema inmune. Llegan a un lugar donde hay células infectadas y empiezan a segregar, es que no son citoquinas, no me acuerdo ahorita cuáles son las moléculas exactas, pero moléculas que activan esta vía para empezar a decirle, no, todas ustedes están infectadas, vayan haciendo apoptosis de una vez. En esencia va por ahí. Si quieres pasamos a otra. Y bueno, este esquema está bonito, o sea, me gustó y también quise traértelo, porque, y de hecho quiero que notes en la referencia que es del año 2023. Esto es algo bastante reciente, que se está estudiando, está viendo que entre dos células diferentes se pueden compartir mitocondrias a través de canales como este nanotubo o a través de mandársela, digamos, por paquetería, por decirlo así, en vacuolas o sea, en vesículas de algún tipo. ¿Y por qué te a compartir mitocondrias con otra? Pues sencillamente es una manera de ayudar a una célula que esté en condiciones no favorables y está comprometida, por ejemplo, su capacidad de producir energía y decir, bueno, yo ya te enseñé que las mitocondrias se pueden fusionar y dividir, entonces voy a empezar a dividir varias, voy a replicar varias mitocondrias y te voy a pasar un excedente a la célula que esté comprometida para que pueda recuperar sus funciones energéticas y a lo mejor recuperarse esa misma célula. Y el enfoque está muy interesante porque lo enfocan sobre todo a los procesos cancerígenos. No te estoy diciendo que con esto te vaya a curar el cáncer, porque no, pero el estudio va a que una célula que esté en un proceso cancerígeno y que esté comprometida su capacidad de producir energía, por ejemplo, para reparar su material genético, que es en esencia lo que sucede en el cáncer, este tipo de mecanismos pueden ayudar a estas células que estén comprometidas o que estén disfuncionales. Y me parece interesante ponerlo, pero sí es bastante reciente todavía. Digamos que es algo que está en pañales. Si quieres, pasemos a otra. Y, bueno, y otra manera que hay, que se está descubriendo también, esto también es de 2023, también muy reciente, de cómo las mitocondrias se pueden generar inflamación, va a través de un mecanismo que tiene que ver con el ADN mitocondrial. Este ADN mitocondrial, que estaba aquí en forma circular adentro de la mitocondria también, en condiciones de estrés oxidante, puede escapar, o sea, es lo que se ve en los estudios, que es que puede escapar de la mitocondria. Es decir, esto vendría siendo el citoplasma de las células. Y ese ADN mitocondrial puede escapar. ¿Y qué pasa cuando se encuentre flotando, digamos, solito en el citoplasma de una célula? Inmediatamente va a haber componentes celulares
que lo van a identificar como extraño. Y es que sí es extraño. Si volvemos a la teoría de que esto era una bacteria que alguien se comió hace, bueno, que otra célula se comió hace muchos años, no es un material que la célula reconozca como propio. Y se forman completos de este estilo, como este inflasoma o este C-gas. Estas son proteínas, finalmente. Estas proteínas tienen una función, por ejemplo, detectar el caso de una de ADN de tipo viral. Si un virus llega y suelta su material genético para infectar una célula, la célula pues sí tiene algunas formas de defenderse. Por ejemplo, tiene proteínas que buscan unirse con material genético extraño y cuando se unan, terminar liberando citocinas que van a van a promover una reacción de tipo inflamación y va a llegar al sistema inmune y va a ver qué está pasando. Esto con virus está muy bien, pero no está muy bien cuando esto pasa con ADN mitocondrial que puede suceder. Y aparte, menciona este estudio que existen mutaciones en un par de genes, o mejor dicho, no, bueno, en genes que después se traducen en algunas proteínas importantes, esta PINK1 y esta PARK. Estas proteínas sencillamente funcionan, son como señalizadores de cuando una mitocondria ya, digamos de manera muy burda, ya no sirve. Si ya no sirve, si tiene mucho estrés oxidativo, está muy dañada, estos señalizadores se le pegan y activan una vía en la que las mitocondrias se van a meter en un autolisosoma, se van a degradar, ¿vale? Pero si estos genes están mutados, o, hay algo, o estas proteínas presentan algún problema de pegamiento o de cualquier cosa, no se puede activar esta vía. ¿Y qué provoca? Que las mitocondrias estén dañadas, el cuerpo no esté siendo muy eficiente a la hora de degradarlas. Y ya si te quedas con mitocondrias dañadas, se te va a comprometer muchas cosas. Porque esas mitocondrias se unen con otras y demás, y empiezas a comprometer muchas otras funciones. Aquí te habla de trastornos como cáncer, enfermedades de tipo autoinmune. Aquí sobre todo son importantes las de tipo autoinmune. Este sistema inmune atacando fragmentos, digamos, que sí son propios, pero él no los reconoce como propios. Aquí son especialmente importantes. Y también trastornos de tipo neurodegenerativo. Pero bueno, ahorita no necesito que te aprendas el mecanismo, pero te quiero expresar que pues, es algo que existe. Si quieres, pasemos a la siguiente. Y bueno, primeramente, implicaciones clínicas de la disfunción mitocondrial. Ya estoy aquí 5 minutitos de acabar. Vamos a hablar un poquito más de estas enfermedades. Creo que pasamos una sin querer. Ok. mm, Sobre todo, de lo que más información hay es acerca de las enfermedades neurodegenerativas. Te traje tres, por ponerlo. Alzheimer, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. Ambas tienen que ver finalmente con problemas a nivel neuronal. Para Alzheimer son neuronas, ¿de qué tipo? Perdóname, te lo debo. Para Parkinson eran las dopaminérgicas, neuronas que segregan dopamina como neurotransmisor. Y en ELA no son neuronas como tan específicas, pero bueno, mira, vamos por partes. Alzheimer. Lo que se mide es personas que tienen Alzheimer, se detecta que tienen aumento en especies reactivas de oxígeno de origen mitocondrial. Esto provoca también una disfunción en la eliminación de calcio. Y este mecanismo no te lo traje, pero sí es cierto. ROS y calcio no están separados. Si hay mucho estrés oxidativo, también la mitocondria, mejor dicho, no puede controlar bien sus niveles de calcio. ¿Y qué pasaba cuando los niveles de calcio no se controlaban bien? Estaba este tema que te mencioné de citotoxicidad, donde las células neuronales crean una toxicidad por excitarse, o más bien por hacerlas trabajar, digamos, de más. Te vas por un mecanismo de este estilo que puede llegar a terminar en la apoptosis neuronal, y cada vez que vayas perdiendo neuronas, pues a ver, las neuronas mejor dicho, recuperar neuronas es complicado. Si puedes recuperar lo que quieras, intestino, hígado, la piel, pero recuperar neuronas es bastante más complejo. Entonces, aquí se ven un poco los resultados. En Parkinson, sobre todo mutaciones en estos genes que te mencioné anteriormente, PINK y PARKI, que sí que terminan promoviendo una acumulación de mitocondrias disfuncionales. Entonces, en este caso, a nivel de Parkinson, esto es lo que más se observa. Y en esclerosis lateral amiotrófica, acumulación de calcio en las mitocondrias que lleva a daño oxidativo. Es que estas van de la mano. Ya después, entendiendo los mecanismos, te das cuenta que al hacer calcio y estrés oxidativo, cuando estás mal en una, se empieza a propagar a la otra y ninguno de los dos mecanismos lo llevas bien.
Y esta, la verdad, no me la metí porque me acordé que Stephen Hawking, de la silla de ruedas que estaba todo así, justamente tenía esclerosis lateral amiotrófica. No es como las cosas más comunes del mundo, pero bueno, las quise meter para aterrizar más estos conceptos. Si quieres, pasemos a otra. De- es que bueno, esta enfermedad no tiene cura y es progresiva y si cada vez fue perdiendo esclerosis lateral amiotrófica, en esencia es un endurecimiento a nivel de las neuronas que provocan el atrofiamiento de los músculos periféricos del cuerpo. Entonces, sí, un día ya no puedes caminar bien, luego tienes que estar en la silla de ruedas, luego empiezan la parálisis de músculos faciales, por ejemplo, y a ver, ya al final, ya ni el dedito poder mover, o sea, es complicado. Bueno, en enfermedades autoinmunes, solamente puse una. No porque nada más hubiera una, pero eran muchas. Lupus eritematoso sistémico. Que necesita todas las enfermedades autoinmunes, más o menos de lo mismo, lo que te comentaba. El sistema inmune lo reconoce como impropio, un elemento que sí debería conocer lo propio y lo empieza a atacar. Aquí va muy encaminado de la mano de que las mitocondrias, en condiciones donde estén muy estresadas, y con esto me refiero al daño oxidativo principalmente, pueden liberar su material genético, el DNA mitocondrial, al citoplasma. Y esto va a provocar la activación del sistema inmune que lo va a reconocer como extraño y es un factor que propicia la aparición de esta enfermedad. Ahora también, ojo, si quieres, me cambio de diapositiva. Bueno, mejor eso te lo digo al final. Ahora, no, ya, sin irme más lejos, te hablé de enfermedades que, a ver, sí son comunes, pero no son tan comunes. Pero hablemos de algo que sí vemos en todo el mundo. Por ejemplo, síndrome metabólico, o ahorita quise meter COVID porque, pues, bueno, todavía está un poquito de moda. Entonces, el síndrome metabólico es, pues, un concepto relativamente nuevo, pero básicamente para diagnosticar el síndrome metabólico engloba que tengas, creo que al mínimo tres de los siguientes padecimientos. Triglicéridos elevados. HDL, que es el colesterol bueno, entre comillas, muy bajo. No me acuerdo cuántos centímetros de cintura grasa abdominal, para pronto, como yo aquí. Y diabetes, sobre todo tipo 2. No me acuerdo si también me tienen hipertensión, pero ya todos estos que te comento son cosas que puedes ver en tu misma familia, en tus vecinos y demás. Sobre todo en este síndrome metabólico, también lo que hay siempre es un exceso de nutrientes. Y nutrientes, por decirlo de alguna manera, pero ya sabes que va más relacionado con esta dieta que muchos tenemos que tener muy mala. Estos excesos de nutrientes sobrecargan la mitocondria. ¿En qué sentido? Pues que la mitocondria está todo el tiempo usando la maquinaria porque pues no dejas de meter carbohidratos y demás cositas, ¿no? Y forzar esa maquinaria mitocondrial va a hacer que se generen más especies reactivas de oxígeno, porque pues ya simplemente se generan en ese proceso. Entonces, si tú forzas ese proceso más, generas aún más. Y generas una inflamación crónica de bajo grado, es decir, esas especies reactivas de oxígeno siempre van a estar elevadas y siempre te van a llevar a una inflamación. El cuerpo puede luchar contra ello, o sea, y parecer que sigue funcional. Sin embargo, no, o sea, presentas esta inflamación crónica. Y esta inflamación crónica te puede llevar a muchas cosas. Por ejemplo, puede ser un factor para desencadenar diabetes. Si tú tienes una inflamación a nivel de páncreas y esa inflamación provoca que las células pancreáticas no puedan funcionar bien, por ejemplo, las beta pancreáticas que generan la insulina, en algún momento puede que se vea comprometida ahora la acción de esas células para generar insulina y puede llegar a un cuadro de diabetes. Ahora, también, ojo, no te estoy pintando que la mitocondria es la causante de todas estas enfermedades que te estoy hablando, no tan así, porque al menos en la evidencia científica no se ha llegado a eso. Lo que sí se ha llegado es que es un factor de riesgo más que te puede llevar a desencadenar todo este tipo de enfermedades y también pueden ayudar al tratamiento. Por ejemplo, en lo que algunos autores marcan como COVID persistente. No estoy hablando en sí de la parte aguda de de la infección por COVID. Esa supongamos que ya sanaste. Pero hay muchas personas que siguen teniendo algunos síntomas o secuelas después de la infección por COVID. No sé, algunas personas hablan de que perdieron el olfato o el gusto, cosas así. Sobre todo que siguen presentando, a lo mejor ellos no lo notan porque es inflamación crónica, es de bajo grado, pero siguen presentando inflamación en ciertos tejidos. Algunas tienen una muy baja tolerancia al ejercicio después de que sufrieron de COVID.
recuperar su condición, poder correr lo que corrían antes animales, pues da demasiado trabajo. Y lo que se ha visto es que después de la infección se compromete la función mitocondrial, es decir, hay disfunción a nivel mitocondrial. Esta puede acumula metabolitos de tipo inflamatorio, que es más o menos los procesos que te expliqué que te llevan a la inflamación, y te puede llevar también a la baja tolerancia al ejercicio. Pero sí, en esencia, después de COVID, el funcionamiento correcto de las mitocondrias también se ve afectado. Y aparte, si antes de COVID ya estaban afectadas tus mitocondrias, pues a nivel celular no tienes mucha energía para luchar contra la infección y pues había muchas personas que pues aparentemente sanas, de todos modos se morían por este tipo de esta infección. Que bueno, esta es muy popular, pero infecciones hay de todo tipo y para patógenos de todo tipo. Pero bueno, para entrar un poquito más en contexto con eso, si quieres pasemos a otra. Ah, excelente. A ver, danos no me acuerdo si tenía algo al final. Bibliografía, otro. Ah, no, es Rafael, pues bueno, vale. Hay bibliografía en español. Todas bien en español. La mayoría es en inglés, pero no, sí hay en español. A ver, no, sí, espérame. Ah, estructura de la célula de caloría. Ay, no, por aquí nada más saco un esquema. No, eso no me sirve. Fundamental. Ah, esta me gustó mucho. De hecho, este artículo lo leí completo y me gustó demasiado y está en español. Se llama ¿Podrían las mitocondrias ser la clave de un cerebro saludable? Si nada más lo buscas con esta pregunta, sale. Así en internet. ¿Podrían las mitocondrias ser la clave de un cerebro saludable? Y la primera página que abres en Google es ese artículo. Y en realidad es la revisión técnica de varios artículos. Y me pareció de los más interesantes ese. Para tener un organismo muscular. Un cerebro saludable. Y sí, de hecho, mira, quiero... De una vez hago el experimento, ¿sabes? Para poder demostrarlo. ¿Mande? Sí, no, que había más biografías. Hola, gracias. Y creo que sería la ¿salto? La segunda, la chiquitita, no, empezamos. Pero sé que ya sabes muchas Está como bueno, sí. bajando un nivel de batería y ya no puedo saber Para mantener las mitocondrias ya la otra. lo más posible saludables. Ok, es una buena pregunta. La pregunta que tiene el compañero la voy a abordar con todos porque es interesante. Básicamente el compañero me pregunta acerca de tratamiento, ¿no? Eso es lo que me entiendo, o sea. Tener unas mitocondrias sanas sería la pregunta. Mira, está la situación aquí. Obviamente, yo ahorita te platiqué mucho nada más como el panorama de por qué la mitocondria es importante. Eso ya quedó claro, ¿no? Pero obviamente,